¿Qué haces agarrando todos los cuchillos de cocina, Luis? Pues me los voy a llevar a que me los afilen en Seki, ya que nos vamos hasta allí en este episodio, Laura. Pues no es mala idea, pero mejor no me dejes hacerlo a mí porque se me dio fatal. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Menos mal que te lo has dicho tú misma, Laura. Hombre, con la de veces que me lo repetiste y el estrés que pasé, Oye, yo creo que... no te lo repetí, eras tú que estabas estresadísima, pero por tu propio... Bueno, por tu porque propia me daba cosa. cuenta que se me estaba yendo... Se me estaba... Ay, no me sale... ¿Cómo es? Se me estaba dando fatal, perdón. Y oye, todo el mundo me estaba mirando, el señor decía, ¿pero no sabes afilar un cuchillo? Y yo, no, señor, nosotros en España lo llevamos a la tienda, que los afiles, o viene el afilador. Y el señor me miraba con unos ojos como platos diciendo, ¿pero qué dice esta señora loca? ¿Cómo? ¿No tenéis piedra todos en casa y estáis afilando todos los cuchillos al estilo tradicional? Bueno, si no sabéis de qué os estamos hablando, en YouTube tenemos un vídeo justamente de esto, para que lo podáis ver. Pero justamente hoy queríamos hablar un poco de este tema, ¿no? De dos de las capitales de la cuchillería al final y un poco también de las katanas, porque es al final la misma industria. Es la misma industria, sí, porque, bueno, que además cuchillos japoneses, claro, tienen fama en todo el mundo, ¿no? Si tú vas a cualquier restaurante, aunque no sea del todo japonés, aunque sea fusión, pues yo recuerdo algunos japoneses en los que hemos estado, sitios de fusión en Madrid, por ejemplo, ¿no? Hugo-chan, que tienes ahí te sientas en la barra y ves toda la colección de cuchillos japoneses que dices, madre mía, estos son buenos, porque claro, estos cuchillos usan técnicas tradicionales que se usaban para forjar esas katanas o espadas samurái. Exacto, y justamente hoy queremos hablar de dos lugares muy interesantes para conocer más un poco el proceso de elaboración de las katanas, especialmente en el pasado, porque en la actualidad se siguen forjando katanas, pero ya son cosas muy puntuales, evidentemente no estamos en la época de los samuráis, pero de esos conocimientos de las katanas, pues justamente se forjan o se producen esos cuchillos en la actualidad. Bueno, y son lugares geniales para comprar cuchillos. Sí, justamente. cuchillos y otras cosas un poco más prosaicas también. Tijeras, corta uñas. Por ejemplo. Bueno, porque al final todo es lo mismo, todo viene de lo mismo, ¿no? Es conseguir esa gran calidad y cosas que sirvan para cortar otras cosas, ya sean uñas, ya sean... Claro, pero tú piensas y dices, madre mía, para lo que han quedado los artesanos que se dedicaban a las katanas de los samuráis y ahora me están haciendo corta uñas, ¿no? Sí, bueno, queda un poco, especialmente si ponen un anuncio de alguien cortándose las uñas de los pies, por ejemplo. Claro, ¿no? es que... Queda por Dios, Laura, poco elegante, queda poco bonito. elegante, ¿no? Y tú piensas y dices, oh, mi gran enemigo, la uña del dedo gordo del pie, ¿no? Pues... Bueno, pues sería gracioso, ¿no? Alguien así como vestido de samurái y se monta una historia publicitaria así, pues la uña pequeña que está durita y que no puedes cortarla, pero No, por Dios, Laura, no, por corta Dios. uñas, chachán. Pero bueno, vamos a hablar de dos grandes capitales, ¿no? Vamos a hablar de Seki, que está en la prefectura de Gifu, una de las capitales de las katanas de Japón, y la otra vamos a hablar de Sakai, que está al sur de Osaka, que además es una zona súper chula turísticamente porque aparte de tener todas estas tiendas relacionadas con la cuchillería y demás, es que también además hay tumbas Kofun. Exacto, justamente la prehistoria japonesa, ¿no? El periodo Kofun. La más conocida de todas es la tumba del emperador Nintoku, pero bueno, hay muchísimas más, ¿no? Por toda esa zona al sur de Osaka y luego hasta toda la zona de Nara. Toda esa zona está completamente llena de estos kofun. Pues bueno, puede ser una excursión de día, combinamos, ¿no? Por una parte la visita a tiendas de cuchillos, algún taller y demás con la visita a estos kofun, que bueno, he de decir que los kofun los ves desde fuera y se ve poca cosa, también os lo tengo que decir, es un parque y poco más. Bueno, claro, porque el kofun al final, estos kofun son grandotes y lo que se ven bien y se distingue, esa forma como de cerradura, es a vista de pájaro. Claro, y no puedes volar drones ni nada, no. pero en la zona de Sakai, donde está el edificio del ayuntamiento, pero se ve muy poquito. Sí, pero bueno, pero tienes un mirador, ¿no? Acristalado y esto, pero le falta altura al le final. falta algo de altura, pero algo ves, ¿no? Pero bueno, mucho más que si estás. Pero bueno, no estamos Luis, hablando de Kofun en este episodio de Japonesamente. Eso se quedaría para otro episodio. Exacto, no me liéis, japonistas, que estamos aquí con otra cosa. Que si no sacamos la katana.
Va, empezamos con Seki, por ejemplo, como tú has dicho, está la prefectura de Gifu, especialmente al sur de la prefectura de Gifu, y de hecho yo creo que es junto con Sakai probablemente los dos lugares más conocidos en cuanto a la calidad de sus cuchillos y un poco lugares donde hay talleres para hacer tu propio cuchillo, talleres para ver cómo se hacen, o más que talleres, como excursiones para ver cómo se hacen las katanas, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí en Seki se producen y se crean todo tipo de katanas, cuchillos, luego decíamos, ¿no? Tijeras, tijeras podadoras, corta uñas, ¿no? Todo esto, tanto de estilo japonés como de estilo occidental, realmente. Totalmente, ¿no? sí. Es una ciudad de mucha tradición herrera, evidentemente, ¿no? Por eso surgieron aquí estas katanas, estas espadas samurái, y esas técnicas son las que se utilizan para todo esto que estás diciendo tú, porque claro, aquí se cuidan mucho esas características básicas que definían cómo tenía que ser una buena espada samurái, que era un buen filo, precisión y durabilidad, que al final esto todo se aplica a los cuchillos, por eso la gente los busca tanto. Porque Exactamente. un cuchillo al final, ¿no? Tú lo que quieres es que el corte sea preciso, que sea pues muy finito, pues es un buen filo, ¿no? Y que te dure, pues cuantos más años mejor. Obvio, ¿no? La historia, un poco el origen de los cuchillos de Seki, pues nos tenemos que remontar al siglo XIII, cuando un montón de herreros de otras regiones del país se mudaron aquí para empezar a forjar espadas, ¿no? Y luego posteriormente cuchillos. La reputación de las espadas, de las katanas y los cuchillos de Seki pues llegó a absolutamente todas las partes del país, porque se decía que nunca se rompían, nunca se doblaban y cortaban maravillosamente bien. Me gusta, tú imagínate un samurái con la katana cortando cabezas a gente. Oh, pues corta maravillosamente bien. Pues sí, ¿eh? Pues muy bien, con un solo espadazo. Una ¿no? pasadita y ya está. Esto es como lo que recuerda, ¿no? Hiroyuki Sanada en Shogun, ¿no? Sabía que lo ibas a decir. Cuando dice, no, cuando tú eras un adolescente que tuviste que ser el segundo en un seppuku y demás, y claro, lo que cuenta en la historia es que lo hizo de un solo tajo, ¿no? Y es como, no, es que era jovencito y al final tuve que hacer varios, ¿no? Pues Sí. si hubiera tenido una katana de Seki, a lo mejor en uno solo lo hubiera conseguido. Pues bueno, ya veis, desde el siglo XIII y se ha mantenido un poco todas esas técnicas tradicionales, ¿no? De esas técnicas surge lo que es la industria actual, porque es lo que decíamos al inicio. Hoy hablamos de katanas, evidentemente se siguen produciendo esas katanas, pero es una industria que se ha modernizado lógicamente. Y lógica y necesariamente, porque claro, cuando acaba el periodo Edo y Japón se empieza a occidentalizar y se dice, oye, ya no puede haber estos samuráis que porten armas, ¿no? Es ilegal, hay que quitarse el chonmage, ¿no? Este peinado también tradicional. Pues claro, toda la industria de forja de katanas se vio en apuros. Entonces es o desaparecemos o utilizamos todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos siglos sí, para hacer otro tipo de cosas que también necesiten un buen filo, que también sean durables y que también, pues... que sirvan para cortar. Claro, al que final, sirvan para ¿no? cortar, y es ¿no? lo que Entonces decíamos al encuentras inicio. nuevos mercados Ahí que es. hasta ese momento ni te habías planteado que podían ser mercados para tu industria, porque bueno, pues eso, estabas con las katanas y dices, Y oye, ya está, pues ya claro, está. porque ese era lo que se necesitaba en ese momento. Cuando deja de necesitarse, pues te tienes que adaptar, ¿no? A los nuevos tiempos. De todas maneras, hay que decir que en Seki todavía se forjan auténticas katanas. Sí. Porque ya sea porque eres coleccionista o porque practiques artes marciales y necesites una katana buena. Que atención aquí, muchas veces nos pedís, me quiero comprar una katana en Japón. Esto nos lo habéis escrito millones de veces. Una buena katana en Japón puede costar mucho dinero. Las más Millones de normalitas, yenes, sí, las más normalitas pueden ser, yo creo que las que vimos más normalitas estaban en aquel momento, unos 60.000 yenes, 70.000 yenes, es decir, Claro, nos pero estamos porque yendo... eran katanas realmente que tampoco tenían filo. No, exacto, eran un poco más para temas de artes marciales o para temas de ciertos
no sé. Pero para ciertas katas, para hacer las formas de las artes marciales o para exponer en casa. Sí. Pero claro, no se cuida tanto el filo porque no necesitas Pero claro, que te estoy corte. diciendo, esas son las más baratas. Claro, Es decir, a lo y mejor son muy 500 caras. euros serían las más baratas, que es solo, pues eso, para exponer un poquito y ya está. Pero es que de ahí es para arriba hasta millones de yenes, como dices tú. Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Y claro, es que la marca Seki se valora mucho actualmente porque es la tercera mayor región herrera del mundo. ¿Qué dices? Claro, hay las otras dos. Una sería Solingen en Alemania y luego Sheffield en Inglaterra, ¿no? Donde, o sea, son tres regiones, la alemana, la inglesa y la japonesa, donde la artesanía y calidad de los cuchillos y la larga historia y tradición haciendo pues espadas y temas, pues eso, cuchillos y muchas otras cosas, pues hacen que sean apreciados a nivel mundial. ¡Wow! Sí, sí. O sea, que la marca Seki realmente es una marca Seki de fama mundial. es una marca de fama mundial porque, primero, tiene 3 condiciones indispensables, ¿no?, para hacer cuchillos de gran calidad. La primera de todas es que hay abundante agua en el río Nagara y sus afluentes. El río Nagara es este que discurre por la ciudad de Gifu, por ejemplo, ¿no?, y por todo pues, esta parte de la prefectura. Y estas aguas fluyen sin descanso por las montañas que rodean la ciudad de Seki. Entonces, luego tienen también mucha madera, que es una fuente para obtener carbón, para hacer que el metal pues funda, etc. Sí, para trabajarlo, claro. Para trabajarlo. Y la tercera son grandes depósitos de arena de hierro, que es un tipo de arena que tiene mucha concentración de hierro de donde se saca el metal para hacer estas katanas. Con lo cual, aunque la industria se haya modernizado, ¿no?, para justamente sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías, evidentemente, ¿no?, en la producción de esos cuchillos y demás que os decíamos, sigue disfrutando de un entorno natural propicio para justamente esta industria, ¿no? Con agua, monte y tierra abundante, ¿eh? Para seguir manteniendo de alguna manera las técnicas tradicionales. Claro, y bueno, al final, como se tienen que adaptar también a todos los tipos de clientes, ¿no?, pues tienes algunas katanas y cuchillos pues de acero inoxidable, que son como más baratos, pero también lo tienes de acero laminado, por ejemplo, que ya requieren esos algo son más de trabajo, más etcétera. calidad, ¿no? Claro. En principio. Exacto, y aquí entonces vais a encontrar muchas fábricas y muchos talleres de cuchillería donde, como tú decías al principio, se producen tanto cuchillos de estilo japonés, ¿no? Pues yo que sé, un Yanagiba, un Deva, cosas así, como de estilo occidental. Y, por ejemplo, aquí está la Asociación de Cuchillería de Seki. Tienes el Museo de Herreros de Seki. Tienes el Salón de la Cuchillería. En todos estos sitios vais a poder comprar cuchillos y otro tipo de accesorios que cortan, otro tipo de objetos que cortan, pero además vais a ver también, en algunos casos, espectáculos de cuchillería y hay además incluso un festival especializado en todas estas cosas en octubre. Ahí está. Nosotros hemos visitado Seki en 2 ocasiones. Una vez fue las 2 veces fue un viaje express. Iba a decir, una vez fue un viaje express. Bueno, una vez por Gifu y otra vez por Gifu e Ishikawa. Esta zona ya sabéis que nos gusta mucho en el centro de la isla principal. Y os podemos contar un poco nuestra experiencia en la herrería Hamonoya Sanshu. Por un lado fue el primer sitio al que fuimos y en el segundo viaje fuimos a la herrería Gesakai. En ambos sitios tienen talleres, en ambos sitios te cuentan un poco también el proceso de creación o de una katana o de un cuchillo. Hay exposición, hay tienda, hay un montón de información. Es decir, que si os interesa este mundo, desde luego son en este caso estos 2 tiendas, talleres, son lugares fantásticos a los que ir. Exactamente, Laura. Esta herrería, la primera que has dicho, Hamonoya Sanshu, tiene más de 800 años de tradición herrera. Wow. Y hace unos cuchillos fabulosos. Al final trabaja con un grupo de herreros locales que se podrían denominar, ¿no?, artesanos. Takumis, auténticos takumis. Totalmente. Que además, pues estos, claro, utilizan esas técnicas tradicionales, pero también las tecnologías actuales y son los herederos de los más de 300 herreros que trabajaban en la ciudad en el momento top, en el momento álgido de la producción herrera de Seki, que fue en el siglo XVI. Claro, con el comienzo del periodo Edo, con al final también... siglo XVI. Ah, antes y todo. Claro, bueno, claro, estamos periodo samurái. Periodo de guerras, sí, ¿no?, de unificación de Japón, tú imagínate. Ahí todo el mundo necesitaba buenas katanas. Necesitaba buenas espadas, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente ya no quedan los 300, quedan muchísimos menos, pero los que hay, pues siguen forjando cuchillos y todo tipo de materiales, de herramientas
herramientas de corte de una calidad excepcional. Y aquí los cuchillos estos de Hamon-Oya Sanshu usan acero japonés e importado, en algunos casos, de gran calidad, de mucha durabilidad, un filo impresionante y que mantienen además ese filo durante más tiempo que otros cuchillos. Además, perdona, dime. Que iba a decir que esto del filo se ve, ¿no? Porque te lo demuestran allí con una katana, el señor de la tienda, ¿no? Que se viste de kimono con hakama. Bueno, vale, vestido al estilo tradicional. Claro, sí. y tiene una katana que te dice, te la enseña, pero con un poco de lejos. Te dice, no te acerques demasiado. No se fían por si acaso, que no quieren tener accidentes. No, claro, porque es una katana afilada. Está tan afilada que de hecho pone ahí un espectáculo, que lo llamo espectáculo en el sentido más bonito de la palabra, una demostración, vamos a decirlo así, que ponen diferentes troncos de bambú. Que son muy... Ya sabéis que el bambú resiste muchísimo. Siempre decimos que es flexible, pero es muy, 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 al final, muy resistente. Claro. Entonces le vemos, ¿no? Que se concentra y con un grito ahí fuerte de energía, de fuerza, una sola pasada y rompe, corta ese bambú, ¿no? Y luego, claro, luego te enseña el fragmento de bambú que ha caído y tiene un corte perfecto, súper fino, que dices, madre mía, vaya tela, ¿no? Pero bueno, este señor también, además, claro, te cuenta todo el proceso de cómo se hace una katana, ¿no? De cómo se obtiene el acero Tamahagane que usa para la katana, ¿no? Que dice que es una combinación de arena de hierro y carbón de la quema de madera de castaños o pinos, luego cómo se refina esa arena de hierro, cómo luego pues se funde a 1300 grados para conseguir el bloque de acero, cómo el bloque se pliega, se extiende, ¿no? Se pliega otra vez, se extiende otra vez, porque claro, tú cuando lo ves dices, tienes como una especie de mango, ¿no? Por donde sujeta el artesano lo que va a ser la katana, y tienes un pegote, más o menos, un pegote. Acero en el extremo, y dices, ¿de aquí va a salir una katana? Pues sí, básicamente es este proceso de plegar, extender, plegar, extender, plegar, extender, hasta conseguir, pues eso, una hoja muy fina, pero que realmente es el producto de miles de pliegues. Totalmente, miles de pliegues. Y luego, claro, una vez que ya están los pliegues y la forma, hay que embellecer la katana, hay que afilarla, definir la punta, la cuchilla, hasta el dibujo del filo, que nos contaron que suele ser característico de una región o hasta de un maestro herrero específico, de forma que era como la firma. Bueno, claro, si tú eres un buen conocedor de estas cosas, si ves el dibujo en el filo de la katana, el dibujo que forma pues los pliegues y ese embellecimiento, podrías llegar a saber qué maestro ha forjado esa katana, que a mí me deja esto loquísimo. Y claro, ya podéis intuir que el precio que hemos dicho empieza a cobrar sentido, ¿no? Porque, ostras, es que se pueden tardar solo 6 meses en crear el filo de la katana y luego otros 6 meses en terminarla, al completo. Juegan diferentes artesanos a estos, no va a ser todo el mango, va a ser producto de un artesano, el filo de otro, es decir, hay muchas personas en juego, con lo cual es lógico que estemos hablando de productos al final de un precio alto. Eso es algo que hablábamos en el curso de Monozukuri, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la colaboración de tantos artesanos durante tanto tiempo trabajando en exclusiva en un objeto en concreto, en este caso una katana, pues evidentemente el precio va a ser alto, es que no puede ser de otra manera. Totalmente, pero merece la pena, ¿no? Porque además nosotros cuando estamos, por ejemplo, cuando estuvimos en esta herrería, estaban renovando la zona del museo. Sí, porque tiene una parte de museo a un lado, como a la derecha de la entrada, y luego la parte de tienda a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos, que ya hace unos cuantos añitos deberíamos volver, pues estaban renovando toda la zona de museo. Entonces lo tenían todo puesto como en la zona de la entrada, un poquito más chiquitito, ¿no? Pero para hacerte una idea de cómo funciona todo el proceso de creación de una katana. Pero bueno, si vais ahora lo vais a ver todavía mucho mejor y podréis seguir disfrutando de este espectáculo y ahí, ¿no? Que es el corte
de bambú con la katana, que la verdad es que Merece la pena, impresiona muchísimo y te quedas con ganas de poder blandir tú mismo la katana, pero evidentemente es eso. Muy, Es muy, muy muy peligroso peligroso. porque es que como no seas muy experto... Pero si yo ya me corto solo sacando el cuchillo japonés que tenemos, ahora os contamos, yo ya me pincho siempre. Imagínate si agarro esa katana. Bueno, es que corto la cabeza a alguien. De cortar la Vamos, cabeza a alguien, claro. no. Porque luego la segunda tienda o segundo taller también de cuchillos es el de Gesakai, otra de las grandes marcas de cuchillos Un de la clásico. ciudad de Seki, efectivamente, que está en una zona relativamente residencial de la ciudad, que al final, también hay que decirlo, a Seki uno no va para hacer turismo. Seki no es una ciudad bonita, no tiene... A ver, nosotros siempre decimos que todas las ciudades al final se pueden pasear y siempre hay algo que ver, ¿no? Y más pero en Japón, que sí, vas a tener o un santuario, un templo y tal, pero dices... pero ya, es bueno, una ciudad normalita. Claro, es una ciudad normalita. Pero a Seki vamos a... Pues Cuchillos. eso, talleres de katanas, talleres de cuchillos, ese tipo de cosas. A eso vas, ¿no? Entonces, en este caso, el taller este de Gesakai, pues es eso, es una zona residencial en la que no hay nada realmente. Hay casas y está el taller ahí. Y encima el taller tampoco te creas que es una casa tradicional del periodo Edo. No, es un taller normal, más o menos industrial, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es nada bonito, entre comillas, ¿no? Lo bonito es lo que hay dentro al Totalmente. final del taller. Sí, porque cuando taller. entras ves la sección donde está la tienda, que también te puedes volver loco y decir me lo quiero llevar todo, que sé que os va a pasar. Y justo detrás está la zona de taller, que es donde están los artesanos que hacen cuchillos y todo tipo de cosas. Aquí se puede ver quizá un poco más, quizá en la otra herrería vemos más la parte clásica con la katana, claro, ¿no? Está más enfocado al museo, eso es. Y aquí vemos un poco más la parte más moderna, más industrial de la elaboración de cuchillos, de corta uñas, de hojas, ¿no? Para afeitar, por ejemplo, también podemos comprar ese tipo de cosas, ¿no? Y ya vamos a ver maquinaria básica, diferentes máquinas, te van explicando un poco, esta sirve para esto, esta sirve para lo otro. Entonces, te cambia un poco porque ya ves la industria actual. Sobre todo te cambia un poco porque al final yo creo que aunque algunos japonistas estén interesados en la idea de la katana, porque les guste esa, no sé, tradición antigua japonesa, los samuráis, y exponer la katana, ¿no? Pues ahí en la entrada de sus casas. Pero al final yo creo que los cuchillos nos gustan a todos porque todos tenemos que a veces cocinar algo en casa. Y ya que te vas a gastar el dinero, claro, pues al menos en algo, entre comillas, práctico, porque la katana, mucho más pues práctico. me voy a gastar muchísimo más dinero y la voy a tener expuesta en mi casa, como tienen mis padres, por ejemplo, ahí en la entrada. Totalmente. ¿no? Y bueno, si vais con poco tiempo, pues podéis iros a esta tienda o a la anterior y compraros todos los cuchillos que queráis. Pero aquí lo que merece la pena es, por ejemplo, hacer un taller donde puedes crear tu propio cuchillo de cocina, porque el cuchillo está ya medio hecho, evidentemente. No vais a tener que... No estás ahí durante semanas haciendo el cuchillo, ni Exacto, muchísimo menos. ni forjando el hierro en la fragua, ni nada de eso. O sea, tranquilos, porque se puede hacer en un día. El cuchillo ya está medio hecho, pero lo tienes que completar tú. Tienes que crear el filo, porque ese cuchillo tiene un filo romo, no corta absolutamente nada. Ahí está. Tienes que añadir el mango, puedes decorar el cuchillo, ¿no? Y luego lo tienes que afilar. Mi parte favorita, afilarlo. Eso es. Yo recuerdo lo primerísimo que hicimos, y aquí esto me tocó hacerlo a mí. Bueno, porque alguien tenía que hacer las fotos. Ya, claro, pero alguien tenía que grabar vídeo también. Así que, en fin, me tocó a mí. Pero bueno, fue, como tú has dicho, crear el filo del cuchillo. Lo bueno es que estás todo el rato con un artesano, en nuestro caso fue el jefe de Gesakai, el que te va dando las instrucciones exactas. Si no habláis japonés, no os preocupéis, porque entre un poquito de inglés que chapurreen por ahí y al final es ver qué está haciendo él e imitarle, no, es que no tiene, de verdad que no es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces tú vas haciendo, es una máquina, te ponen unos guantes, unas gafas protectoras, que es hasta demasiado. Claro, no, porque pueden saltar esquirlas. Pero es demasiado, está súper, todo de verdad hiper controlado, y ahí vas afilando, creas el filo del cuchillo, ¿no? Te van dando indicaciones y tú lo vas haciendo. Y dejamos la máquina, esta es la parte un poco más industrial, digamos, y ya nos
pues vamos a colocar el mango. En nuestro caso escogimos un mango que tenía unas decoraciones de huellas de gatos. Exactamente. Súper mono. Y ahí, bueno, te enseñan realmente cómo colocar el mango, cómo pulirlo al Porque final. también se pule, efectivamente. Sí. Porque se entiende que la parte del mango es igual de importante que el propio filo, ¿no? Que lo que sería la parte que corta del Y cuchillo. sobre todo es importante porque el cuchillo al final hay que agarrarlo únicamente por el mango, que a veces lo que tú decías de que te puedes cortar, a veces depende de cómo sujetas el cuchillo, ¿no? El dedo gordo, por si lo ejemplo, pones encima. lo pones justo en la parte del borde de donde empieza la hoja, como para apoyar, pero es que claro, como hasta ahí, hasta ese final de la hoja, está también muy, muy afilado, si lo has afilado bien, no como Laura, pero incluso así, pues claro, te clavas esa parte final donde la hoja, ¿no? Casi empieza donde el mango y te cortas. De hecho, el artesano de verdad que está todo el rato encima, te va dando todas las indicaciones, te va contando todo, o sea que de verdad que no os preocupéis, ¿no? Luego te dan la opción de grabar algo en el cuchillo y de hecho nosotros escogimos pues poner japonismo, entonces tú escribes con, no recuerdo qué era, con un pincel, una especie de tinta de negra. pasta negra extraña, sí, que luego, claro, al ponerse en agua desaparece, pero queda la marca, queda como el reflejo, por decirlo de alguna manera, ahí en el cuchillo. Entonces tenemos un cuchillo en el que pone japonismo justamente ahí, ¿no? Y luego llega el momento preferido de Laura, claro, porque además esto te enseña también cómo tienes que cuidar el cuchillo cuando lo tengáis en casa, el día a día. Porque, a ver, aunque hemos hablado al principio, ¿no? De que las características de los cuchillos japoneses buenos, porque al fin y al cabo viene también de esa industria de katanas, que es la durabilidad, el que dura mucho más tiempo, al final hay que afilarlos pues con regularidad. De hecho, si tú hablas con cualquier chef de restaurante japonés, ¿no? Nuestro amigo Félix, por ejemplo, de Kiro Sushi, él cuando acaba el servicio, es un sitio especializado en sushi en España, que tiene una estrella Michelin, pues cuando acaba el servicio él se dedica un rato, pero un rato largo, a afilar los cuchillos que ha estado utilizando durante esa tarde y eso que los forma ha estado parte usando, del servicio. los ha estado usando para cortar pescado que ya de así está blandito, ¿no? Que dices, claro, no pero imagínate. Y aún así, cada día, después del servicio, pues entre 30 minutos y una hora, afilando con la piedra el cuchillo. Pues, pero es que, claro, siempre decimos, y eso se dice siempre, un cuchillo bien afilado, claro, corta bien. Y hay piezas de pescado que las tienes que cortar de una pasada, que no puedes estar haciendo ñic, 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 ¿no? Ahí cortando. No, tiene que ser de una pasada cortar ese pescado o lo que sea. Pero claro, no es tan fácil. Es verdad que el artesano en Gesakai te va a enseñar cómo se hace, ¿no? De una manera muy japonesa. Es decir, primero lo va a hacer él y luego te toca hacerlo a ti. Tú te fijas y lo que haces es repetir. Pero claro, se utiliza una piedra especial con agua. Se va mojando con agua. Se va mojando pues para que el cuchillo deslice y tú lo vas deslizando sobre la piedra pues para ir creando o para hacer que ese filo sea perfecto. Sinceramente, en todo momento. Es más difícil, no difícil, pero son unos movimientos que si no los tienes en la cabeza de manera muy clara, te puede ser que no hagas justo el movimiento correcto, ¿no? Al final se aprende a base de repetir. Esto es como el dar cera, pulir cera de Karate Kid. Sí, tú te ríes, Tienes que hacer la forma del movimiento perfecta para que en un movimiento afiles todo el filo que no del se quede cuchillo. Una parte claro. más afilada, una parte menos, ¿no? Entonces, bueno, te van ahí diciendo, yo ahí me agobié mucho porque no me estaba saliendo bien y yo lo estaba viendo y me estaba todo el mundo mirando, claro, todo el mundo, no, pon baja, papá, que ellos lo hacían con todo el cariño del mundo, pero yo ya estaba agobiadísima ya de decir, bueno, mira, que lo haga este señor y acabamos antes, ¿no? Pero bueno, una vez dicen, vale, ya está, ya has conseguido ahí afilarlo bien, pues toca hacer la prueba de fuego. En nuestro caso nos llevaron un tomate bastante así majo, gordote, y tenías que cortar una rodaja de tomate lo más fina claro, pero posible. Es especial porque el tomate estaba puesto sobre la mesa y tú lo tenías que cortar en horizontal. En horizontal, sí. Claro, y sin tocar el tomate, ¿no? Que normalmente cuando tú cortas, pues eso, verdura, cortas tomates o cortas lo que sea, te pones una tabla en la cocina, colocas el tomate y cortas en vertical. En este caso, el tomate estaba sobre la mesa y para demostrar el filo del cuchillo,
¿no? Pues pasas ese cuchillo pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sobre la parte superior del tomate sin tocar el tomate ni nada. Y el filo es tan impresionante que sacas una lámina que cuando luego la agarras con la mano es que es prácticamente Es transparente transparente. y lo conseguí, ¿eh? Y en este caso también lo hice yo ahí, corté la rodaja del tomate súper finita. Tenemos un vídeo ahí en YouTube, lo podéis ver para que veáis, bueno, y tú también tienes fotos, ¿no? Para que veáis esa rodaja súper, súper, súper finita. Esto mola mucho. Es que, claro, esos cuchillos son maravillosos. Lo bueno además de este taller es que luego evidentemente este cuchillo te lo llevas, es decir, que lo que estás pagando, pagas el cuchillo en sí, más todo el proceso, ¿no? De creación y el tener al artesano contigo y enseñándote todo esto. Entonces, bueno, es un taller un poquito caro, ¿no? Evidentemente no Bueno, van es que a ser... comprar Claro, un pero cuchillo es de que estas el características cuchillo es no muy... es barato. Claro, hay diferentes, bueno, en su momento había diferentes opciones de cuchillos que podías hacer, ¿no? Entonces había diferentes precios. Así Claro. que bueno, pues es una opción que os recomendamos muchísimo. Y quizá, bueno, nos podríamos ir ya a Sakai, no sé cómo lo ves, Luis. Me parece bien, pero hombre, ya que hemos ido hasta Seki, que hemos dicho que no es que haya mucho que ver, sino tema de cuchillos, pero ya que vas hasta allí habrá que comer, ¿no? Bueno, a ver, habrá que comer. Yo recuerdo nosotros comimos en un restaurante que se llama Wakyoan y que flipamos un poquito porque te dan un montón de comida, sinceramente. Nosotros Está pedimos... cerca de Hamonoya Sanshu, Sí. de la primera herrería que hemos mencionado, y del parque Hyakunen. Aunque nosotros justamente fuimos a comer ahí la segunda vez, cuando íbamos a Gesakai, ¿no? Efectivamente. Entonces, es curioso, porque la anterior habíamos comido en otro lugar, ¿no? Habíamos Y ido están justo especializados en fideos soba, los que se hacen con alforfón, el trigo sarraceno, Sí. y también en fideos udon, y tiene varios sets de mediodía muy completos, tanto de soba como de udon. Yo De hecho, recuerdo el que pedimos nosotros Sí. de soba, tenía un platazo de soba con un platazo de tempura al lado, con los encurtidos, con arroz, que dices, pero si solo con los soba yo ya tengo suficiente, ¿para qué me esto pones era un todo ejemplo esto? del Ichiyu Sansai, este que hemos Ichiyu hablado Sansai también. llevado al... Sí, sí, vamos. pero muy rico, a un precio muy razonable. Claro, porque no estás en la gran ciudad, está. estás en un sitio un poco, pues bueno, perdido de la mano de Dios casi, ¿no? O de la mano de los kamis. Así que bueno, si vais a Seki, pues por ejemplo por la mañana, pues hacéis algún taller o visitáis estas tiendas, luego podéis parar, comer aquí y ya luego tomar ya os el tren, volvéis. pues por ejemplo de vuelta a Minó o algún otro lado hacia la prefectura de Seki, de Gifu, cercano. ¿Por qué Exacto. no? Y bueno, pues ya que hemos comido en Seki, pues ahora yo creo que sí que nos podemos ir a Sakai, que está al sur de Osaka, que es, bueno, es una pequeña ciudad que, como decíamos, ¿no? Es conocida por esas tumbas Kofun, que dan nombre al periodo Kofun de la historia japonesa, y a la calidad de sus cuchillos tradicionales, que también son famosos en cocinas de medio mundo y una industria de gran importancia en la ciudad. Nosotros conocemos mejor Seki que Sakai. Hemos hecho estos talleres justamente en Seki, pero claro, entendemos que a veces Seki queda un poco a desmano. Queda un vamos poco a a desmano, decir, ¿no? sí. En cambio, Sakai al final se llega fácil desde Osaka, desde el centro de Osaka. Podemos llegar, de hecho, podemos llegar con el tranvía, ¿no? Este tranvía que pasa el por... único tranvía que queda en Osaka, que empieza en Tennoji, al lado de la eso torre Abeno Harukas, exacto. pues ese tranvía que os lleva también, por ejemplo, al fabuloso santuario Sumiyoshi Taisha, pues evidentemente tenéis que continuar bastante más rato, pero acaba llegando hasta Sakai, que dices, oye, pues me parece perfecto para combinar también un poco pues lo que es tradición artesanal de cuchillería con luego, por ejemplo, pues una visita al mirador de la modernidad, tradición y modernidad, estás diciendo, Luis. Sí, lo Esto estoy es un momento diciendo. histórico. Luis ha dicho tradición. No y lo he dicho de modernidad. esa manera, ¿eh? Esto has sido tú que me lo has puesto en la boca. Bueno, pues eso, está al final más cerquita de Osaka, así que es más fácil que en según qué viajes pues os pueda encajar un poquito mejor Sakai que Seki, ¿no? Evidentemente. En Sakai los cuchillos no son exclusivamente de acero, sino que la hoja combina normalmente hierro y acero, que también eso es lo que con lo que se consigue, ¿no? Es un afilado perfecto y cuchillos también de gran durabilidad. Exacto. Y
se hacen los cuchillos uno a uno de forma artesanal, etcétera, y se dice que el 90% de los chefs japoneses usan cuchillos de Sakai en sus cocinas. Yo he de decir que esto es lo que dicen los herreros de Sakai. Y Sí. ya sabéis que en Japón son mucho de cada uno mira su ombliguito Sí, y porque hace yo creo publicidad que de lo suyo totalmente. Y yo creo que como no hay ninguna asociación o ninguna a nivel ninguna institución, nacional, ¿no? Que sea capaz de recoger todos estos claims publicitarios y decir, vale, vamos a ver cuáles son ciertos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los cuchillos que más usan los chefs japoneses, ¿no? Entonces eso, cada uno pues dice sus cosas y pues te los crees. Pues si el otro dice que el mío son el 95%, pues también te lo vas a creer. Lo que sí es verdad es que ya con la llegada del periodo Edo, que ya sabéis, hemos hablado muchas veces, ¿no? Es un momento de paz, estabilidad. Ya hemos dejado todas las guerras y las batallas por la unificación de Japón, estamos un poco más tranquilitos. Pues los artesanos que se dedicaban a hacer katanas, pues empezaron, aquí en Sakai, sí que empezaron ya a dedicarse a la producción de cuchillos, ¿no? Fue un momento de decir, uy, probablemente vamos a necesitar menos katanas porque, claro, estamos en un momento de tranquilidad. Vamos a empezar a cambiar un poco el foco de nuestro negocio porque si no nos vamos a quedar ahí. También por una cosa muy curiosa, porque claro, al principio del periodo Edo llegó el tabaco a Japón procedente Cierto. de Portugal. Esos barcos negros y esos comerciantes portugueses con los misioneros jesuitas y demás, y comenzó a plantarse tabaco en Japón. Y claro, los herreros de Sakai... Y diréis, ¿qué tiene que ver el tabaco Claro, con pues los tiene cuchillos? que ver, porque claro, los herreros de Sakai dijeron, oye, no hay ningún cuchillo que sea capaz de cortar las hojas de tabaco, porque al como final cuchillo en Japón, al final específico, ¿no? claro, porque hay al muchos final la cuchillos industria de la específicos. cuchillería, cuando tú piensas en los tipos diferentes de cuchillos que hay, ¿no? Pues tienes un cuchillo para desespinar pescados, otro para hacer tal. O sea, hay un tipo de cuchillo para cada uso en la cocina. Pues al final, si tú tienes una planta de tabaco que no se conocía en Japón y que tiene unas características especiales, podrías utilizar algún tipo de herramienta que ya hubiera, pero pues en Japón les gusta tener herramientas específicas y empezaron a hacer este tipo de cuchillos para cortar las hojas de tabaco y lo vieron tan bien que en 1761 los cuchillos de Sakai recibieron el título de Sakai Kiwame o cuchillos exclusivos de Sakai por su excepcional corte. Eso es, ¿eh? Y ahí creció la fama de los cuchillos de Sakai, casi un poco el monopolio. Parecía que el que buscaba buenos cuchillos buscaba esta marca, ¿no? El Sakai Kiwame, Sí, el sello exclusivo un poco de quizás Sakai. en Seki empezaron con katanas y Eso. se Reinventaron. Y un poco más hacia tarde, la cuchillería quizá. un poco más tarde, ¿no? En Sakai ya, pues eso, en 1761 ya tenían un sello de excelencia en la fabricación de cuchillos, que dices, joder. Pero de la tela. misma manera que en Seki se fijaron en la producción de las katanas, ¿no? Las técnicas artesanales de producción de katanas para la elaboración moderna de productos pues como las cuchillas de afeitar o los corta uñas, ¿no? O los cuchillos de cocina que estábamos diciendo, en Sakai exactamente igual. Y de hecho la reputación de este sello, del Sakai Kiwame, pues consiguió que en 1982 el Ministerio de Comercio, Economía e Industria japonés declarara los cuchillos de Sakai como arte tradicional nacional, ¿no? Que aúna esas técnicas tradicionales con la modernización en la industria al final actual. Totalmente. Entonces, hoy en Sakai tienes muchísimos cuchillos tradicionales japoneses, pues que es un lugar perfecto para comprar. Y quizá de todos ellos, el Museo de la Artesanía Tradicional de Sakai es perfecto, no solamente para ver y comprender los distintos cuchillos, sino pues para ver esa historia tan interesante de toda esta zona a lo largo de, pues bueno, de estos siglos. Bueno, es que lo que tú decías, hay muchísimos cuchillos diferentes y cada uno es para cortar un ingrediente o un grupito de ingredientes muy específicos, ¿no? Para los japoneses, hasta en una caza normal, suele ser habitual tener varios cuchillos dependiendo de lo que vas a cortar.
A mí, por ejemplo, en mi casa, en casa de mis padres, había el cuchillo que cortaba todo y ya está, ¿no? Y se intentaba mantener ese afilado y ala, Sí, a poco ver, más. normalmente suele ser un poco No así, teníamos salvo que, por tanto... ejemplo, digas, pues yo qué sé, tengo un jamón, ¿no? Un jamón típico Vale, el, español, el cuchillo de que jamonero tienes el sí. cuchillo del jamón, que es un poco especial. Pero Pero claro, mira, pues es un buen ejemplo. luego si quieres, por ejemplo, y quieres hacer la forma del jamón para poder cortarlo bien, necesitas otro cuchillo especial para ir bordeando el hueso del jamón, que eso normalmente la gran mayoría de la gente Ya ya no no lo lo tiene, tiene ¿no? en su casa. Pero esto es un buen ejemplo, ¿no? El cuchillo para cortar jamón es un cuchillo específico porque tiene, pues eso, unos requisitos y unas cualidades específicas. Pues justamente está hecho para algo muy concreto. Pues al final los cuchillos japoneses realmente se basan en este mismo concepto, ¿no? Cada uno es para cortar algo, para cortar verduras, para filetear pescado, para preparar Sí. sushi o cortar Lo que pasa sushi que para el en este sashimi. caso, por ejemplo, ¿no? Como el que utilizas para hacer el sushi, el sashimi, ¿no? Tienen la característica de que, al contrario que muchos otros cuchillos, que incluso algunos los podéis comprar en Japón, o los que usamos pero que usamos en Occidente, son de doble filo, es decir, Sí, tienen filo por los dos lados, sí. mientras que en el caso japonés, en muchos casos vais a ver cuchillos que solo tienen filo por un único lado. Y eso está hecho, entre comillas, a propósito Claro, para sin las forzar, comillas. sí, sin las comillas, ¿no? Para forzar el uso correcto de ese cuchillo. Hay que cortar de una manera concreta. Exacto. Hay pues ciertos ingredientes que hay que cortarlos de una sola pasada y normalmente pues desde de izquierda a derecha o de derecha, o sea, eso te lo va a decir al final el propio cuchillo. Exacto, y esto en este Museo de la Artesanía Tradicional de Sakai lo vais a ver. Hay una exposición de un montón de cuchillos distintos donde podéis ver para qué se usa cada uno. Y uno de los que más gusta, que normalmente no se suele ver tan a menudo, salvo en fotos normalmente, por Bueno, motivos evidentes, sí, es en el Tsukiji a cuchillo que se veces. utiliza. Exacto, en Toyosu es el cuchillo que se utiliza para cortar atún. Ajá. Porque, claro, los atunes son peces muy, muy grandes. Ya te Y digo, si para son cortarlos grandes. necesitas un cuchillo que tiene como dos mangos y que lo usan dos personas a la vez. Que dices, madre mía, vaya tela. Pero sí, esto es claro, esto los veis en los mercados de pescado. Yo recuerdo como... en Tsukiji, en la parte exterior, recuerdo cuando nosotros fuimos una vez, pues hay un atún, lo estaban despiezando, se dice Sí, en español, ¿no? Y te estaban mostrando un poquito qué cuchillos usaban también en cada momento para quitar claro. ciertas partes, ¿no? Entonces, bueno, ahí en Toyosu también hay exposición de esto, ¿no? Pero bueno, en la tienda del museo Claro, porque no podría estar completo un museo en Japón ¡Hombre! sin su sección de tienda. A ver, ya casi Esto, todo el mundo, me atrevo a decir que un bueno, sí, museo eso es sin verdad. tienda no se entiende, ¿no? Pero justamente, No se claro, entienda. no se entienda. En la tienda del museo pues tenéis un montón de cuchillos, evidentemente todos de la marca Sakai, ¿no? Todos de diferentes talleres de la ciudad. Así que si decís, mira, yo es que tengo poco tiempo, pero me gustaría, quiero asegurarme tener un cuchillo de Sakai y me hace ilusión comprarlo en la propia Sakai, pues puede ser un buen lugar al que ir, ¿no? Vas directo a la zona del museo, aprendes un poquito de todo el mundo de la cuchillería y especialmente de la marca Sakai y te compras ahí el cuchillo. Bueno, otro de los sitios aquí en Sakai es el taller de Mizuno Tanrenyo, que es uno también de los clásicos, aunque bueno, fue fundado en 1872, que dices, no es tan moderno, pero aún así ya lleva un montón de años funcionando, donde pues se muestra también cómo es el proceso de fabricación de un cuchillo desde cuando empiezas con una tira de hierro que se calienta en la forja y vas dándole forma, ¿no? Con el herrero golpeando esa pieza de hierro. Luego le añaden un pedazo de acero, ¿no? Que es una aleación de hierro al final para crear el filo. Y van calentando esa barra de hierro y acero para darle forma hasta conseguir el resultado deseado, y todo con mucho cuidado, claro, porque al final cuando tú haces esto, si el hierro está demasiado caliente, como va junto con acero, el acero se dañaría y si no tuviera la temperatura ideal no se mezclarían bien. Entonces, al final hay que tener las cosas, o sea, el proceso que dices, ¿cómo puede ser que siendo tan artesanal, ¿no? Sea tan perfecto? Porque claro, tienes un margen de error muy, muy, muy pequeño. Sí, y dices, y aún así lo hace muy bien, ¿no? Y luego, claro, cuando ya está hecho, lo sumerges en agua, ¿no? Para enfriarlo y demás. Luego lo empiezas a pulir, le colocas el mango. Bueno, en fin, lo podéis ver todo ahí. También en Sakai tenéis el taller Wada,
que es una tienda con más de 150 años de historia, en la que hay un pequeño taller en el que te puedes grabar, ¿no? Tu cuchillo japonés ahí con tu nombre y aprender a afilar tus cuchillos, porque claro, ya lo hemos mencionado cuando yo os decía, yo estaba ahí en Seki aprendiendo, es importante aprender a afilar, a mantener el filo de estos cuchillos y como tú decías, Son ¿no? casi como como seres hay que vivos. tratarles día a día. Sí, porque si no se te oxidan con cierta facilidad y pierden el afilado. Entonces los tienes que lavar y secar cuidadosamente todos los días primero y luego afilarlos para que estén en perfectas condiciones y entonces van a ser unos cuchillos que es que os Que van van a a durar durar para siempre. años y siempre maravillosos. Pero claro, hay que hacer este afilado de forma correcta. Lo bueno de este taller Wada es que, aparte de poner tu nombre en los cuchillos que hayas comprado, los que tengas, pues es que te enseñan. Pero también es verdad. Y te puedes comprar hasta tu piedra de Que afilar. luego, etcétera. exacto, pero luego vivimos en un momento maravilloso para los que buscamos información y en YouTube hay un montón de vídeos de gente muy conocedora, muy buenos, Exacto. que te enseñan perfectamente a afilar cuchillos con la piedra. Podemos comprar piedras para afilar, aunque no vayamos a Japón, la puedes Hombre, comprar claro. igualmente. Me refiero que no hay excusa, ¿no? Realmente. No hay excusa. Pero claro, dices, mira, es que sé que tú lo has dicho antes, ¿no? Me pilla en mitad de Japón y a lo mejor pasas por la zona, pero pasas de camino desde Tokio a Osaka o a Kioto, pero no paras. Y dices, y es que Sakai, aunque esté en Osaka, pero entre que Osaka a lo mejor solo voy una noche, pues para ver Dotonbori, ¿no? Que es algo muy típico, ya no me queda tiempo para ir hasta Sakai. Entonces, si quieres comprar cuchillos o quieres que te graben el nombre en cuchillos y cosas así, porque mucha gente está interesada en los cuchillos japoneses, ¿dónde más puedes ir, Laura, que no sea Seki ni Sakai, pero que esté Pues mira, en Japón también? no os preocupéis, porque evidentemente Seki Sakai mola mucho para hacer la excursión y demás, pero si decirme no, en Tokio. Vamos a empezar por el sitio más fácil, Hombre, claro. que es Tokio, y en Tokio de hecho hay dos sitios súper interesantes para comprar cuchillos. Uno es la calle Kappabashi, la calle Kappabashi-dori, en la zona de Asakusa. Ahí hay un montón de tiendas especializadas en cuchillos. Bueno, y es no que son ya tiendas lo hemos- turísticas. No, ¿eh? claro, ya lo hemos dicho. Esta zona, Kappabashi, está especializada en todo tipo de negocios relacionados con la hostelería. Eso es. Tanto la venta al por mayor, ¿no? Es decir, aquí van El que los monta un claro, restaurante y dice, quiero comprar desde cartas, ¿no? Para exacto, poner o los menús. boles para la sopa a de miso, boles pero o lo que necesito a lo sea. mejor 200 Eso o es. cosas así, pero también venden a, pues, pero no solo a turistas, sino evidentemente No, a japoneses claro. que quieren pues tener, oye, quiero complementar mi vajilla o quiero pues un accesorio para hacer ramen en casa. De hecho, o muchos cuchillos también. muchos chefs japoneses, y evidentemente luego de todo el mundo, pero muchos chefs japoneses compran aquí sus cuchillos, ¿vale? Entonces Y lo veréis bueno- que hay tiendas que tienen Sí. miles de cuchillos de todos los tipos diferentes y también de diferentes rangos de precios. Ya va a depender Eso un sobre poco todo. del tipo de cuchillo que queráis y vuestro presupuesto, ¿no? Y lo bueno de Kappabashi Dori es que además encaja muy bien con la visita al templo Sensoji, que es Exacto. el más antiguo de Tokio y es uno de los grandes lugares que visitar en la ciudad. Luego también en Tokio tenemos la zona de Tsukiji, justamente. Hemos dicho que, claro, ya sabéis, lo que es el mercado desapareció de Tsukiji hace unos años, en 2018, ¿no? Creo que fue, si no recuerdo mal, ya no me acuerdo mucho. Creo que fue en 2018, se traslada a Toyosu, esas nuevas y grandes instalaciones, hacía mucha falta, pero toda la parte exterior, todo el complejo de tiendas, restaurantes, negocios relacionados que habían abierto en la zona exterior del mercado, pues todavía se sigue encontrando en Tsukiji, porque evidentemente estamos en el pleno centro de Tokio, en cambio Toyosu queda un poco más a desmano, ¿no? Aquí, al menos que yo recuerde, hay 5 tiendas específicas dedicadas justamente a los cuchillos. Pensad que aquí es donde iban los chefs todos los días. Entonces hay tiendas muy muy buenas que luego algunas de ellas han abierto otras tiendas en la zona de Toyosu y quizá en un futuro cierren la de Tsukiji y mantengan solo la de Sí, la de aquí por Toyosu. ejemplo tenéis Masamoto Tsukiji, Aretsugi Tsukiji, Nenox, Sugimoto y Masahisha. Así las Sí, 5 que pero recuerdo de todas son maneras, estas. si os vais a Japonismo, a nuestra web y buscáis, ¿no? En
Tsukiji japonismo dentro de ese artículo, vais a tener las tiendas mencionadas para que no tengáis problemas para encontrarlas, ¿vale? Y evidentemente Tsukiji es muy fácil también de visitar este mercado exterior y también lo podéis complementar, pues, por ejemplo, pues con el santuario lo diré, Namiyoke, que hemos hablado en la web. Podéis complementarlo con luego una comida pues en alguno de los puestos que hay por ahí en el mercado exterior. Bueno, hay algunos clásicos como el de onigiri o algunas tortillas. Entonces me refiero que es una visita que no es necesariamente solo para comprar cuchillos, sino que podéis disfrutarla mucho más. Exactamente. Y si decís, vale, en Tokio, ostras, se me ha pasado, no me ha dado tiempo, pero estoy por la zona de Kansai, ¿dónde puedo ir? Bueno, pues también. En Kioto, por ejemplo, recomendamos justamente la tienda Aritsuki, que también tiene en Tsukiji, pues tiene una tienda en Kioto, y está en la zona del mercado Nishiki. La vais a ver. Es otro sitio fabuloso porque paseas por allí, vas comiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y al mismo tiempo dices, pues salgo con un cuchillo. Fantástico, además. Y si por lo que sea tampoco podéis ir al mercado Nishiki de Kioto para ir a esta tienda, la Aritsuki, pues no pasa nada, porque podéis ir a una calle comercial muy parecida a Kappabashi Dori en Tokio, pero en este caso en Osaka. Se llama Doguyasuji. Doguyasuji. Diréis, hombre, pero en Osaka ya me has mencionado Sakai. Claro, la diferencia pero esto está en pleno centro de Osaka. En que Doguyasuji es una calle que hay en la zona de Sennichimae que luego conecta con Dotonbori. Entonces, claro, si ya estáis por la zona de Dotonbori, que yo creo que es lo que más visitan los turistas. Lo mínimo que se hace en Osaka es ir a Dotonbori. Entonces solo tenéis que continuar esas calles comerciales, esas Shotengais, para llegar hasta el extremo de Sennichimae. Ahí tenéis esta zona que, como decías tú, Laura, en el caso de Tokio, pues básicamente está todo lleno de tiendas que dan servicio pues a toda esa industria de hostelería de la zona de Osaka. Pero que también venden, igual que en Tokio, también venden al particulares, efectivamente. Con lo cual, si queréis compraros una plancha para hacer takoyakis, por ejemplo, o una especie como de esos coladores, ¿no?, para el ramen, o lo que queráis, aquí también podéis hacerlo, aparte de este cuchillo que os digo. Evidentemente, aquí hay vais a encontrar muchos cuchillos de Sakai está muy cerquita, ¿no? Al final, Sakai es al sur de Osaka. Pero los tenéis más cerca, quizás. Entonces, yo creo que con estas ideas de otros lugares, un poco en lugares más turísticos, más los dos que hemos mencionado, tanto Sakai como Seki, creo que tenéis cubierto un poco la necesidad cuchillera cuando vayáis. Cuchillera, me ha gustado eso. Sí, cuando vayáis a Japón, porque es que es verdad, tener un buen cuchillo en casa es que cambia mucho, porque al final, ¿no?, lo que se dice, no es más peligroso realmente un cuchillo afilado. Al contrario. No, sino que el que está pues con el filo mellado, que corta poco, tienes que hacer más fuerza, colocas la mano en sitios que no debes, pues para sujetar lo que estás cortando, etcétera, ¿no? Entonces, estos cuchillos japoneses, eso sí, con un buen cuidado, que ya hemos dicho, ¿no?, un buen afilado, son perfectos y yo creo que os van a dar muchas satisfacciones. Totalmente. ¡Mátane!